Hola, soy Sergio Saavedra Belmonte. Te doy la bienvenida a nuestro video número 2 de esta primera semana del módulo 3. Así que vamos a compartir la pantalla para avanzar este interesante tema de este módulo cuyo enfoque es especializarse en las áreas de formación del CEDIF y que nos va a tomar 3 semanas. ¿Cuáles son las áreas de formación del CEDIF? Ya las hemos presentado en el video anterior. El área 1 es hábitos saludables de vida y alimentación. El área 2, cosmovisión bíblica y discipulado. El área 3, reforzamiento escolar en lenguaje y matemáticas. El área 4, relaciones familiares y equipos productores de riqueza total. Y el área 5, administración, inventarios y logística. También hemos mencionado que en el video 1 de la primera semana, que ya hemos pasado, habíamos tratado los hábitos saludables de vida y alimentación con su especialista, ¿no? ¿Qué tiene que saber hacer el especialista? En este segundo video vamos a trabajar la cosmovisión bíblica y el discipulado y qué es lo que debe hacer el especialista. En la siguiente semana, en los 2 videos, vamos a trabajar el reforzamiento escolar en lenguaje y matemáticas y también esperamos que tengan su especialista. Y en la tercera semana, en el primer video, las relaciones familiares, equipos productores de riqueza total, con su especialista, el cual creemos que debe ser el líder del actual equipo de producción de riqueza total que ustedes tienen. En el caso de cosmovisión bíblica y discipulado, el especialista esperamos que sea el capellán. Pero si el capellán no está muy formado en el estudio bíblico, aconsejamos que elijan un especialista bien formado en el estudio de la Biblia. Y el video 2 de la tercera semana será la administración, inventarios y logística, que es el área número 5. Y también sugerimos que tenga su especialista, quizás el tesorero ya de este equipo de producción de riqueza total que han conformado ustedes. Bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de esta área número 2 de cosmovisión bíblica y discipulado? Bueno, muchísimo, pero he seleccionado este pasaje para poderlo analizar con calma. Lucas 24:44 dice: luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Analicemos el pasaje. ¿Recuerdas quién y en qué situación se habló estas palabras a los discípulos? Quien habló esto fue Jesucristo a sus discípulos, luego de su resurrección. Ellos habían estado por 3 años y medio con Jesús, pero no habían logrado captar lo que realmente decían las Escrituras y lo que les había enseñado Jesús. ¿De quién se habla en toda la Biblia? Es decir, en los 5 libros de Moisés, llamado Pentateuco, en los profetas y en los escritos sapienciales, de los cuales los salmos son el libro mayor. Según el texto, toda la Biblia habla de Jesús. Así que una comprensión correcta de las Escrituras nos llevaría a ver a Jesús desde Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Testamento y, por supuesto, desde Mateo hasta Apocalipsis en el Nuevo Testamento. El discipulado de los nuevos creyentes debiera ser ayudarles a abrir el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras de este modo. ¿Qué entiendes por cosmovisión bíblica según estos pasajes? Bueno, se puede comprender que la cosmovisión bíblica es una manera de ver toda la historia bajo la perspectiva que nos presenta la Biblia, con Jesucristo encima de todo, presente en todo, en el centro de todo. Te pregunto, ¿ves tú la vida de esta manera?
O tus niños y jóvenes con quienes trabajas ven de este modo sus propias vidas. ¿Qué es la cosmovisión bíblica? Es la conciencia que tenemos acerca de la realidad que vivimos, entendida bajo las enseñanzas de la Biblia. Quiere decir que todas nuestras explicaciones de los hechos y nuestras decisiones que tomamos debiéramos hacer dentro del marco explicativo que nos proporciona toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Supongamos que estamos dialogando yo y un discípulo joven recién convertido a Jesucristo y le digo lo siguiente: yo he desarrollado por ya 40 años mi cosmovisión bíblica, así que si me preguntas sobre cualquier tema, en educación, en política, en economía, en derecho, etc., mi respuesta siempre estará basada en lo que la Biblia afirma como verdad. Entonces el discípulo joven me dice: ¿cómo se logra esto? ¿Estudiando en un seminario? Yo le respondería lo siguiente: no. La cosmovisión bíblica se desarrolla estudiando diariamente la Biblia. No leyéndola simplemente, sino estudiándola con la guía del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, y que nos abre el entendimiento para que comprendamos las Escrituras, como lo hizo con los apóstoles. Para esto, primero has tenido que nacer de nuevo en Jesucristo. A lo que él pudiera responder: yo ya soy cristiano desde hace 3 años. He pasado cursos de discipulado, pero no puedo relacionar la Biblia a la política, ni a comprender bíblicamente el mundo en el que vivo. Yo le pudiera responder: bueno, te voy a dar la clave de la cosmovisión bíblica. Es como plantar la semilla de un gran árbol que crecerá con el tiempo si lo cultivas y cuidas. La semilla de la cosmovisión bíblica es esta: vivir en la conciencia o certeza que Jesucristo es quien gobierna con justicia este universo, y por lo tanto tu sociedad y tu propia vida. A esto el discípulo pudiera responder: así que la semilla de la cosmovisión bíblica es tener a Jesucristo como Señor. Y lo principal del discipulado es conocerle, conocer a Jesucristo por medio de la Biblia y en las circunstancias de tu vida. Y luego darle a conocer a otros. Esto es lo esencial. ¿Ves que es sencillo? Bien, ¿qué instrumento usaremos para desarrollar cosmovisión bíblica en el discipulado que tendremos con niños y jóvenes? En la ficha didáctica tienes una sección que se ocupa del estudio diario de la Biblia usando preguntas con el método COIA. Un versículo por semana de un texto más amplio. El versículo ha sido extraído de un texto más amplio que también se va analizando, como lo veremos. Se le pide al estudiante que memorice el versículo y también que lo estudie. Y obviamente tú también tendrás que memorizarlo y estudiarlo si es que tú estás enseñando a los niños. Las preguntas que presentamos en la ficha didáctica son preguntas con respuestas. Fíjate, en la ficha hay unas palabras en azul, esas son las respuestas. Y el método COIA significa contexto, observación, interpretación y aplicación. Así que hay preguntas para el contexto, preguntas para la observación, preguntas para la interpretación y preguntas para la aplicación de lo que Dios está hablando. Así que cada versículo que se presenta cada semana debe ser estudiado bajo el método COIA, que ya está desarrollado en las 5 preguntas de la ficha didáctica. ¿Cómo trabajaremos en unidad con la familia?
Cada niño o niña debe tener un educador familiar que sepa manejar el celular. Esto ya lo sabíamos. Las fichas didácticas están en formato PDF interactivo y se pueden enviar al celular del educador familiar. El educador no necesita estar conectado todo el tiempo en la red, sino simplemente tener un buen WhatsApp que les reciba la ficha didáctica. Luego creas un grupo de WhatsApp con el equipo de educadores familiares. Se sugiere que tengas un máximo de 4 equipos de quizás 4 o 5 educadores familiares, cada uno. Este grupo te servirá para mantener relación con ellos, pero en forma de equipos. Tú, como especialista del área 2 del CEDIF, pides a cada educador familiar que te diga 1 hora diaria en la que estudiará el pasaje con los niños y que lo ponga en el grupo de WhatsApp. No se requiere más de 10 a 15 minutos diarios para responder una pregunta o máximo 2 y para repetir de memoria el versículo, ir aprendiendo día a día de memoria el versículo. Las 5 preguntas que están ahí en la ficha didáctica deben ser estudiadas toda la semana, pero idealmente a una pregunta nomás cada día. Por eso te digo, no requiere mucho tiempo. En el CEDIF, tú le tomas al estudiante el versículo memorizado cuando le toque venir. Si el estudiante no podría venir, el educador familiar debiera enviarte un video del niño o una foto, un video repitiendo el versículo de memoria. Debes mantenerte orando por los educadores familiares y por los estudiantes. El Señor hará obras transformadoras en ellos. Ahora sí, ¿qué es el método COIA? Es en realidad el reconocido método de estudio bíblico inductivo. Es el mejor método para estudiar la Biblia y obtener la cosmovisión bíblica. Se aplica mediante 4 tipos de preguntas al texto. En primer lugar, la contextualización. Queremos saber quién escribió el pasaje que estudiamos, a quién se lo escribió. Esto ya que la Biblia es una biblioteca de 66 libros escritos a lo largo de 3.500 años, aproximadamente por más de 40 autores humanos diferentes. Pero un solo hilo de contenido e inspiración que lo hace un libro realmente sobrenatural. Sin embargo, los autores y sus tiempos importan mucho para comprender bien el mensaje. O para observación. El segundo paso del método de estudio, hacemos preguntas de observación. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué significan las palabras? El significado de las palabras y observar qué es lo que realmente está diciendo el texto, quién dice qué palabras usa, es importante, ya que muchas veces leemos un texto, pero entendemos algo que ya estaba en nuestra cabeza antes de leerlo. Comúnmente le hacemos decir al texto lo que quisiéramos oír y no leemos lo que realmente dice. Por eso requerimos pensar y meditar cada palabra. El tercer paso de este método de estudio bíblico es la interpretación. ¿Cómo entendemos hoy lo que dice el pasaje? Pero ¿cómo lo habrían entendido los lectores originales? ¿Qué significa el texto para nosotros en nuestra situación hoy? ¿De qué modo personal me habló Dios por medio de este pasaje? No hay una sola respuesta de interpretación, como podrás comprender, porque cada persona puede interpretar de modo personal, pero debe ser en base a lo que realmente dice el pasaje, es decir, lo que se descubrió durante la observación. Por último, el último paso es la aplicación, ¿no? Es decir, la obediencia, algo concreto para hacer, algo que decido cambiar, algo que debo dejar de hacer o algo para comenzar a hacer. Ese es el método COIA. Contextualización, observación, interpretación, aplicación. La Biblia es la revelación histórica y progresiva de Dios.
Es decir, Dios se ha dado a conocer a nosotros en tres maneras diferentes. Primero, por medio de la creación. La Biblia dice en Romanos 1:20 que lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo. Y se puede discernir por medio de las cosas hechas, o sea, de la creación. Analizando la vida vegetal, la vida animal, analizando el cosmos, uno puede entender muchas cosas de las cosas invisibles de Dios. La creación misma nos está ayudando a entender quién es Dios y cómo quiere que vivamos. Pero lamentablemente ha sido maldecida por Dios a causa de nuestro pecado. Por eso hay una segunda manera en la que Dios se nos revela, por medio de hombres y mujeres que fueron profetas de Dios. La Biblia dice en Hebreos 1:1 y 2, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que el segundo modo en el que Dios se nos ha revelado en la Biblia escrita es en la Biblia escrita. Y la escribieron los profetas de Dios. Esta forma es mucho más directa que la creación, puesto que Dios habla nuestro lenguaje en situaciones de la vida misma con personas como tú y yo. Pero la tercera manera y la manera perfecta es por medio de Jesucristo, quien es Hijo de Dios e Hijo del hombre. Dios mismo entre nosotros. En su vida y en sus enseñanzas se aclaró todo lo que Dios siempre quiso hacer y decir. Por esto, la historia es muy importante. Y ahí tenemos una línea del tiempo. Fíjate en las marcas que tiene la línea del tiempo, corresponden a años a partir de la creación y caída del hombre en el pecado. Hacia el futuro, donde se menciona como último evento revelado el juicio final, después de un reino milenial que es inaugurado con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedes hacer esta línea del tiempo? Bueno, trazas la línea a los dos extremos y divides la línea en dos partes iguales. Ahí en esa parte al medio anotas a Jesucristo el año 4000 después de la creación. De esta mitad, otra mitad a la izquierda y otra mitad a la derecha. Allí anotar 2000 años en Abraham, que son 2000 años después de la creación, y a la derecha 6000 años, ¿no? De 4000 desde Jesucristo hasta la actualidad, más o menos, son 6000 años, con el nombre actualidad. A la mitad entre Jesucristo y Abraham, haces otra marca y ahí está David. Y a la mitad entre Jesucristo y nuestra actualidad está un hombre muy conocido llamado Francisco de Asís, un santo que ha impactado mucho en la vida de la iglesia. A la mitad entre Abraham y David estaría Moisés, ya no está marcado allá, pero tú lo puedes marcar. Y a la cuarta parte entre la creación y Abraham, pegado a Abraham, el diluvio, que fue el año 1656 aproximadamente, 1500 años después de la creación o 500 años antes de Abraham. Son fechas aproximadas para facilitar la comprensión. A la mitad entre Francisco de Asís y la actualidad pones la reforma de Martín Lutero, una fecha también muy significativa en la historia de la iglesia. Bueno, puedes añadir otros eventos según este modelo. Por lo menos hay 180 personajes que hicieron lo bueno y lo malo y cuyas vidas son importantes para comprender el plan de Dios para tu vida, para tu comunidad y para tu nación, y que las podrías ir ubicando en esta línea del tiempo. ¿Quiénes son? ¿Cuánto vivieron? ¿Cuándo vivieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué nos enseñan? La Biblia menciona al menos 8 pactos que Dios hizo con los seres humanos. Con Noé, ya sabrías dónde marcar, con Abraham, con Isaac, el hijo de Abraham, con Jacob, el hijo de Isaac, con Israel por medio de Moisés, con Finés, con David y con nosotros por medio de Jesucristo.
¿Conocemos estos personajes? ¿En qué se diferencian? ¿Por qué son tantos? ¿A qué se compromete Dios en cada uno de los pactos? ¿Cuál es nuestra parte? En fin, hay muchas preguntas que tienen que ver todas con la historia, y de esta manera vas entendiendo mejor la Biblia. Otro recurso que debes usar para desarrollar la cosmovisión bíblica son los mapas. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia es un libro de historia, y la historia de Dios que creó todo, nos enseñó su verdad, nos salvó del pecado y sus consecuencias, y ahora gobierna a la humanidad por medio de Jesucristo. Si alguna vez te preguntas por qué este mundo está tan mal si Jesucristo lo gobierna, es precisamente porque la gente o no lo conoce o no le obedece. Pero que está gobernando, está gobernando. Lamentablemente, los seres humanos no nos sujetamos a su gobierno. Así que esta historia tiene lugares donde esto ocurrió, y para enseñar a los niños y a los jóvenes tiene que ser desde esta perspectiva histórica, no solo como fábulas, no solo como historias bonitas que nos dejan una lección moral, como si estuviéramos leyendo una novela o unas fábulas de Esopo. La Biblia es un libro de historia y debemos respetar esa historicidad y contarla con ese realismo. Bueno, con esto hemos terminado el segundo video de esta primera semana del módulo 3. Vamos avanzando y espero que ya tengamos designados los especialistas para cada una de las áreas de nuestro CEDIF. Dios les bendiga. Tengan una linda semana.